En 1962, el Instituto de Tecnología de Massachusetts patrocinó la expedición de los escaladores estadounidenses David Bernis y Charles Sawyer. Ellos dieron aviso de una enorme roca vertical que significaría una gran amenaza para las poblaciones cercanas al Nevado Huascarán. El 27 de septiembre de 1962 se publicó en el periódico Expreso el artículo Dantesco alud amenaza a Yungay. Las autoridades locales ordenaron que se retirara esta información para evitar el pánico. Muchos afirmaron que Yungay no corría riesgo. Según los informes, Bernis y Sawyer fueron amenazados y huyeron del país. 8 años después, el domingo 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, ocurrió un terremoto de magnitud 7.9 en las costas de Chimbote, que produjo un violento alud en las ciudades de Yungay y Ranrairca. El Nevado Huascarán, o Mataraju, que viene del quechua ancashino y significa montañas gemelas, es la montaña más alta del Perú, con 6.757 metros sobre el nivel del mar. De él se desprendió un casquete de hielo gigante que produjo un terrible alud que sepultó la ciudad de Santo Domingo de Yungay y Ranrairca. La zona quedó oscurecida por un manto de polvo durante días. El resto de ciudades y pueblos del Callejón de Huaylas también fueron destruidos casi por completo. Solo en Yungay desaparecieron 25.000 personas. La vía del tren que unía Chimbote con Huallanca se destruyó. Hoy la conocemos solo como el Cañón del Pato. En Yungay se salvaron aproximadamente 300 personas. Algunos corrieron hacia el cementerio de la ciudad, que se encuentra sobre una antigua fortaleza pre-inca. 25 personas corrieron a un cerro cercano y un grupo de niños se salvó porque ese día fueron a un circo cerca de la Plaza Mayor. Con esta catástrofe, el gobierno peruano creó la Brigada de Defensa Civil Peruana, llamada posteriormente INDECI, para prevenir y preparar a la población ante sucesos parecidos. Desde entonces, cada 31 de mayo se realiza un simulacro de sismo a nivel nacional. Si olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. No debemos subestimar a la naturaleza y debemos minimizar los riesgos, tanto autoridades como la población. Dejaríamos Yungay atrás para ir hacia el Cañón del Pato, formado por el río Santa al romper la unión de la Cordillera Blanca con la Cordillera Negra, tramos paralelos de los Andes occidentales del Perú. Por el cañón pasa la carretera que une las ciudades de Chimbote y Caraz, construida sobre la desaparecida línea de ferrocarril que quedó obsoleta con el terremoto de 1970. El Cañón del Pato es la continuación del famoso Callejón de Huaylas. Extendiéndose por 40 kilómetros, en su trayecto se pueden atravesar 35 túneles. En él se encuentra la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, la cual abastece de energía eléctrica a casi toda la zona norte-centro del Perú. En uno de los puntos más interesantes, la garganta del cañón mide apenas 12 metros de ancho y sus paredes verticalmente suben más de 60 metros para continuar ascendiendo hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
realidad a mí la Panamericana Norte y Sur no me gustan. Tiene que haber un mínimo de química y entendimiento entre los que integran el equipo, porque, por ejemplo, en algún momento Dino se ponía atrás y con un par de señas con los dedos nos mandaba a Alex y a mí para adelante, o en otro momento entre Alex y yo coordinábamos. Siento que eso es importante, no tiene que ser personas que se entiendan en la ruta, tienen que entenderse debajo de la moto, sentados en una mesa, pero también es importante que se entiendan en la ruta. Nada de carreras, nada de yo quiero ir adelante, cada uno tiene una necesidad diferente en un momento diferente. Me parece que el diálogo en medio de la ruta es básico. Muchísimas gracias. ¿Sientes que has tenido algún aprendizaje? Yo creo que siempre hay un antes y un después en cada viaje, ¿no? ¿Está bien? A diferencia de Ricardo, que habla 20 minutos, tú respondes en 10 segundos. Sí.